¿Me puedes escuchar? ¿Me creerías si te dijera que cosas que se creen imposibles ahora están sucediendo? ¿Qué vidas están siendo transformadas? ¿Qué cambios buenos están pasando en nuestra comunidad? ¿Sabes que tú eres parte de lo que está pasando? Más personas están escuchando el nombre de Jesús. Y todo esto pasó porque Dios usa nuestras manos para extender su reino. Estamos emocionados por eso. Pero bueno, si tienes tu Biblia, ya te dije, Lucas capítulo 18. A partir del versículo 18 voy a leer una historia algo conocida. Dice así: cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó: lo imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Les aseguro que todo el que haya dejado casa, esposa, hermanos, o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra y te pido que nos instruyas, nos hables, nos inspires en el nombre de Jesús. Amén. Esa historia es interesante. No sé lo que te hace sentir el escuchar a Jesús pedirle algo tan exagerado a esta persona. Le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces tendrás vida eterna. Recuerdo la primera vez que leí esto, que a mí me sonaba que Dios está en contra del dinero. ¿Qué tan difícil es que un hombre rico entre al reino de los cielos? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico pueda recibir salvación. Y se escucha eso como si Jesús tuviera algo en contra del dinero. Sin embargo, si consideras la totalidad de la Biblia, no es así. Uno de los personajes más importantes de los evangelios son Lázaro y sus hermanas Marta y María, y ellos tenían una hacienda a 2 kilómetros de Jerusalén, que era grande, eran ricos, el equivalente hoy en día de multimillonarios. Tenían los perfumes más caros, tenían una tumba grande. Cuando Lázaro muere, convocan a todo el pueblo. Son una familia súper importante, y en ningún momento vemos que Jesús le haga semejante demanda a Lázaro o a sus hermanas. O si te vas al Antiguo Testamento, puedes ver cómo a los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob repetidamente dicen que todo lo que tienen es gracias a la bendición de Dios. Entonces, si el dinero o las riquezas o la prosperidad económica fuera mala, entonces ¿por qué Dios bendijo a Abraham? O inclusive puedes ver a los reyes y a David y a Salomón. ¿Por qué ellos recibieron tanta bendición económica si el dinero es malo? Esa historia es única. Es la única ocasión donde Jesús hace una petición semejante. Entonces, porque es fuera de lo común, tenemos que asumir que hay algo aquí que Jesús nos quiere enseñar. Hay algo aquí que Jesús quiere llamar nuestra atención a eso. Empieza la historia diciendo: este joven rico
se le acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay un bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Y dice unos cuantos: no cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre dice, todos estos he obedecido desde que era muy joven. Y desde ahí empezamos a ver el problema. Que, quizá los pecados más escandalosos como adulterio o asesinato, quizá no lo había hecho, pero robar, está difícil decir que en tu vida has robado algo. Todos han robado algo, quizá de valor pequeño, pero lo han robado. 2, dar falso testimonio, en otras palabras, mentir. O sea, todos hemos mentido muchísimas veces. Y 3, honra a tu padre y a tu madre. Cualquier persona que te diga que desde mi juventud les he honrado, sabes que está rompiendo el mandamiento anterior que decía no mientas, ¿no? Entonces ahí mismo está el joven rico rompiendo una de las reglas que le estaba diciendo que había cumplido desde su juventud. Entonces la perspectiva de este hombre es que él tiene todo bajo control. Y lo único que le hace falta es agregarle el ingrediente secreto que Jesús tiene para él. Mi vida ya está completa, soy rico, soy religioso. Dice que es, en el primer versículo, un líder religioso. Entonces no solamente es conocedor, sino que es un guía para otras personas. Ya dije que es rico. Dice la historia que era un hombre también joven. Entonces joven, con autoridad, con riquezas, y siente que ya lo tiene todo. Y llega Jesús y le pregunta, ¿qué me hace falta? Y Jesús, en vez de decirle lo que normalmente dice acerca del reino de los cielos y de creer y de confiar, no dice eso. Le dice, tú debes de seguir los mandamientos. Y el hombre le dice, todos los mandamientos los he seguido desde mi juventud. Tengo 5 puntos para nosotros el día de hoy. El primer punto es, saber de la Biblia no es suficiente. Ese hombre era un líder religioso, ese hombre era un conocedor, este hombre obviamente había hecho el esfuerzo toda su vida por seguir la Biblia. Pero Jesús dice en versículo 22, cuando Jesús oyó su respuesta, dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. ¿Por qué la petición tan intensa? Antes de eso quiero hacer una mención de algo que me preguntaron la semana pasada, porque hablaba acerca de dar a los pobres. Y alguien me dijo, también en esa historia está hablando de dar a los pobres. ¿No es diferente el dar a los pobres que dar a la iglesia? Y te recuerdo que esa historia es antes de que la iglesia existe. Jesús aún no ha fundado la iglesia. Entonces la ofrenda y el diezmo iba al templo. Sin embargo, el templo en los tiempos de Jesús era una institución corrupta, era una institución lejos del corazón de Dios, y aún así él honra cuando la gente le daba al templo. Sin embargo, antes de fundar la iglesia hay muchas menciones de dar a los pobres, pero si te vas a Hechos, a partir de Hechos, cada vez que alguien da a la iglesia. Y si va a dar a los pobres, lo da a través de la iglesia. Eso hay un sinfín de ejemplos de esto, que no solamente dan a la iglesia para el hacer crecer la iglesia y para alcanzar a más personas y para las necesidades que había, sino que daban a la iglesia para que también la iglesia pudiera ayudar a personas necesitadas. Hay personas que creen que es una o la otra, que quiero ser generoso con personas necesitadas, entonces no sé si me va a sobrar para ser generoso con la iglesia. Y hay personas que dicen, quiero ser generoso con la iglesia y no sé si me va a alcanzar para ser generoso con personas necesitadas. Uno, haz el esfuerzo por hacer las dos, porque cuanto más generoso eres, más cambio vas a provocar en este mundo. Pero lo que la Biblia enseña es que no tienen que ser exclusivas, que a través de la iglesia también hay bendición para gente humilde. Nosotros hemos participado en un sinfín de obras para ayudar a personas en necesidad. Entonces cuando tú estás participando con tus ofrendas, también estás haciendo una diferencia en la vida de las personas de esta ciudad que tienen necesidad. Pero lo que Jesús le dice es tu conocimiento, tu esfuerzo, tu devoción, el tiempo que tienes de cristiano no es suficiente. Y sabes,
Hay algunas personas aquí que quizás son cristianos desde hace mucho tiempo. Lo dicen que naciste en cuna cristiana. Aún no he conocido ninguna cuna cristiana y no sé dónde las venden, pero hay personas que dicen eso, que yo nací en cuna cristiana. Así como que... Pero entiendo lo que dicen, que desde su niñez sus primeros recuerdos eran paseándose por las sillas de una iglesia. Esa era la realidad de este joven. Desde niño había sido instruido en los caminos de Dios. Esa era mi historia. Mi papá es pastor y misionero y yo no recuerdo una etapa en mi vida, porque no la había, donde no estuviéramos involucrados en la iglesia. Hasta hoy en día, si estoy de vacaciones, estoy viajando, tengo que encontrar una iglesia, la que sea, para estar ahí en domingo, porque simplemente no me siento normal estando lejos de la iglesia. Es parte de mi ADN. Y este hombre rico pensaba que por su tiempo conociendo a Dios, por su tiempo conociendo la Biblia, por su tiempo siguiendo los mandamientos de Jesús, que ya tenía todo lo que necesitaba y quizá le hacía falta nada más agregarle un poco a lo que ya tenía. Y la historia de este joven rico es una advertencia a aquellos de nosotros que creemos que por haber estado mucho tiempo en la iglesia que estamos bien con Dios. Es posible tener una trayectoria larga en la iglesia y aún errar en las partes más básicas. Hasta el final del mensaje creo que va a tener más sentido eso, el por qué Jesús le dice a este hombre que debe de venderlo todo y darlo a los pobres. Pero una de las razones es la siguiente. Punto número 2. Dios te llama a destruir tus ídolos. Dice en versículo 23 que cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Se puso triste porque él sabía que él no tenía ninguna intención de venderlo todo y de darlo a los pobres. Aquí quizá vemos la razón que Jesús le dice específicamente esto al hombre rico. Le pide que dé todo porque él entiende que el ídolo que el hombre tiene es el dinero. ¿Sabes? No sé cuánto has leído el Antiguo Testamento, pero es muy violento en el sentir de las religiones. Cuando las personas adoptaban religiones, hacían altares a los dioses falsos. Y cuando se convertían, lo que Dios pedía de las personas es que destruyeran esos altares a los dioses falsos. Eso se ve repetidamente en el Antiguo Testamento. Y sé que en México nos gusta hablar mucho de imágenes y así, pero me gusta lo que un pastor John Piper dijo, que los dos ídolos más grandes hoy en día es la imagen que vemos en el espejo, es uno. 2, y el equivalente para nosotros es Diego Rivera, el billete de 500 pesos, ¿no? Las imágenes que más veneramos es a nosotros mismos, lo que vemos en el espejo, y es la seguridad, y es la comodidad, y es el dinero. Y ¿sabes? El dinero no es malo, lo mencioné la semana pasada también, pero el amor del dinero es raíz de todo tipo de maldad. Y una de las cosas más peligrosas que puedes hacer es amar el dinero, es vivir para el dinero, es que el dinero gobierne en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios entiende que los ídolos lo que producen es una separación de lo divino. Entonces empiezas a, en vez de amar y venerar y adorar a Dios, empiezas literal a darle esa misma devoción y ese mismo empeño y ese mismo ímpetu ahora a otra cosa. Y en este caso es el dinero, ¿sabes? El ser generoso con Dios, el darle a Dios lo primero y lo mejor, es una de las formas más prácticas en las cuales tú puedes ver si el dinero lo ves como un recurso o si el dinero para ti es un ídolo. Y sé que eso es un poco fuerte. Se lo escuché a un pastor que una vez dijo que si a ti no te gusta que hablen del dinero en la iglesia, probablemente es porque el dinero se ha convertido en tu ídolo. Porque un cristiano que adora a Jesús entiende que el dinero es importante, pero no es de máxima importancia, y el dinero es un recurso y una herramienta para usarse para adorar a Dios, pero no es el objeto de adoración, no es lo que provoca o produce mi seguridad. Entonces yo sé, si se habla del dinero es porque para mí yo veo el dinero como un recurso y no como un amo, lo veo como una oportunidad y no como algo que absorbe mi atención y absorbe mi vida. Jesús te llama a destruir tus ídolos. No sé
qué es aquello que está desviando tu atención de Dios, pero para algunas personas eso puede ser el dinero. Número 3, cuanto más tienes, más difícil es. Jesús dice en versículo 24, Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Amo esto por 2 razones. Lo amo porque demuestra el sentido del humor de Jesús, por la imagen que da, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Esto es Jesús siendo chistoso. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que está hablando de una entrada en el muro que se llamaba el ojo de una aguja, donde tenían que quitarle la carga al camello, y luego el camello tenía que como agacharse y pasarse por el huequito ese, pero luego ya personas ya se dieron cuenta que sí existía eso, pero existió cientos años después de Jesús, y le llamaron el ojo de una aguja como en referencia a lo que había dicho Jesús, pero no fue al revés. No es que Jesús ya ubicaba ese lugar, sino que Jesús simplemente está diciendo algo extremadamente exagerado. ¿Qué tan difícil es que un rico entre al reino de los cielos? No sé. Imagínate usar un camello de hilo. Imagínate intentar atravesar un camello por el ojo de una aguja, aunque le eches vaselina y empujes durísimo, no. La ecuación no cuadra. Y lo que está diciendo, en esencia, es que en cierta forma es imposible que un rico sea salvo. Y digo en cierta forma porque, si somos honestos, es imposible que cualquier persona sea salva, ¿no? Es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque la salvación es que Dios vea a una persona espiritualmente sucia, ve a una persona espiritualmente corrompida, ve a una persona espiritualmente muerta y le sopla aliento de vida, le transforma, le perdona, le da una nueva oportunidad, y eso no tiene sentido y no tiene lógica y es algo imposible para los hombres. Por eso los discípulos le dicen, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y no dice, pues los pobres, no. Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. La salvación para cualquier humano es una imposibilidad en nuestro propio esfuerzo, pero tenemos un Dios que opera en lo imposible y Él puede salvar, aunque hablando de manera lógica no sería posible que tú y yo entremos al cielo, tengamos acceso al Padre, nuestros pecados sean perdonados. Es imposible en nuestro esfuerzo. Dios hace lo imposible y a través de la sangre de Jesús nos limpia, nos perdona, nos da una nueva oportunidad. Pero Jesús dice que es específicamente difícil para los que son ricos, que hay algo que sucede cuando tienes mucho dinero que puede hacer que sea más complicado confiar en Jesús. Hay un versículo en Proverbios donde ora esa persona y le dice, Dios, no me des tanta necesidad que sienta la necesidad de robar, pero después dice, ni me des tanto que me olvide de ti. No sé si alguna vez tú has orado eso. Padre, no me des tanto dinero que me olvide de ti. No es normalmente lo que pensamos, y no necesariamente es así. Ya mencioné a muchas personas en la Biblia que son muy adineradas y aman a Jesús y son personas nobles y son personas de fe. Lo mencioné también la semana pasada. Pablo le dice a Timoteo, dile a los ricos de este siglo no que sean pobres, no que vendan todo y lo den a los pobres. Dice, dile a los ricos de este mundo que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, que sean bondadosos. Entonces no es que el dinero es malo, pero el dinero es peligroso, porque cuando tienes mucho dinero es fácil que tu corazón se enfríe hacia Dios porque no sientes la necesidad de clamarle y necesito que intervengas y necesito que ayudes. Y la Biblia dice que Dios puso a los que son pobres en este mundo a que sean ricos en la fe, que hay un beneficio espiritual cuando batallas económicamente, porque literal cuando oras el Padre Nuestro y dices, Dios, danos hoy el pan de cada día, no es una frase bonita, es una realidad donde te estás aferrando a Dios para el sustento diario. Y muchos de los que estamos en este cuarto jamás hemos orado el Padre Nuestro con hambre. Jamás hemos orado el Padre Nuestro con la incertidumbre de dónde vendrá nuestro próximo bocado. Y sabes, eso genera un obstáculo en nuestra fe,
porque decimos que creemos en Dios, pero es un poco difícil aplicarlo porque no sentimos la urgencia para hacerlo. Y entonces con más razón, y sabes, vemos un título como joven rico y asumimos nosotros no somos ricos. Pero la realidad es que a comparación de cómo vivían las personas en los tiempos de Jesús, todos los que estamos aquí, o no, quizá no todos, pero la gran mayoría de los que estamos aquí somos ricos. Y en comparación a cómo vive la mayoría del mundo, la mayoría de los que estamos aquí somos ricos. Y es una de las partes complicadas de vivir en una ciudad fronteriza, que te comparas no solamente a los Estados Unidos, sino te comparas a San Diego, que tiene como eslogan la ciudad más fina de los Estados Unidos. Entonces te comparas con lo mejor de uno de los países más prósperos y dices, no, pues somos pobres, porque no tenemos quizá lo que hay en San Diego. Pero la realidad es que México en general, pero aún Ensenada en particular, hay muchísima bendición. A mí me ha tocado viajar a Cuba, a mí me ha tocado viajar a África, a mí me ha tocado viajar a diversas partes del mundo donde la necesidad es abrumadora y nos ven a nosotros como nosotros llegamos a ver los Estados Unidos. Y la realidad es que vas a otras partes de Estados Unidos y dices, órale, está gacho. O sea, los que solamente hemos cruzado aquí a San Diego pensamos que todo el país es así, y créeme, todo el país no es así. Es como llegar a las partes más nice de Monterrey o de Guadalajara o Ciudad de México y asumir que todo el país es así. No lo es. Estamos comparándonos con quizá lo mejor de allá y eso provoca como este sentimiento extraño de que no tengo suficiente. Pero no es así. No es así. Tenemos más de lo que merecemos y la mayoría de nosotros debemos de estar eternamente agradecidos por Dios por haber nacido donde nacimos y tener las cosas que tenemos. Pero cuando tenemos, es posible que eso resulte ser un obstáculo para conocer a Dios. Punto número 4. Todo sacrificio es recompensado. Jesús le dice al hombre rico, vende todo y dalo a los pobres. Tú dices, qué extremo. Pero la realidad es que habían personas ahí que sí lo habían hecho, los discípulos. Entonces cuando Pedro escucha esto en versículo 28, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Y Pedro únicamente menciona hogares, pero la Biblia es clara que dejaron familias, que dejaron negocios, que dejaron estabilidad económica, que dejaron todo para seguir a Jesús. Y Jesús le responde en versículo 29, así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino recibirá mucho más, y especifica, en esta vida, y tendrá vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús le dice a los discípulos, ok, sí, lo dieron todo, pero créanme que cada sacrificio que ustedes hacen provoca una recompensa. Eso es algo que igual mencionamos la semana pasada, que se llama la ley de la siembra y de la cosecha. Que es imposible hacer un sacrificio para Dios y que ese sacrificio no produzca algo mejor para tu vida. Simplemente es una ley espiritual. El 100% del tiempo que tú haces un sacrificio para Dios, Dios te lo va a recompensar con algo mejor y mayor a lo que diste. Ahora, donde eso se puede distorsionar en algo que se llama la doctrina de prosperidad, es que si tú le das a Dios cierta cantidad de dinero, Él está obligado a multiplicar esa cantidad de dinero y regresarte más dinero, ¿no? Y inclusive hay canciones que dicen, le das a Dios 1 y te da 10, ¿no? Y no es así, no es una conversión donde aumenta tu dinero cada vez que das. Es posible que sí, yo compartí un poco mi testimonio y conozco un sinfín de historias de personas que confiaron a Dios económicamente y Dios les bendijo estratosféricamente. Eso puede suceder, pero es equivocado el dar con la noción de que esto me va a sacar de mi apuro económico. No damos por eso. Damos a Dios porque Él merece lo primero y lo mejor. Damos a Dios porque le amamos. Damos a Dios porque queremos obedecer. Pero también sabemos que cuando damos, siempre que sacrificamos para Dios, Él produce una recompensa. Y amo que especifica cualquier persona que deja familia, deja propiedades, deja bienes, deja dinero, deja negocios, será recompensado, recibirá mucho más en esta vida. Es imposible que Dios te quede debiendo.
Es imposible que tú le des más a Dios de lo que Él es capaz de darte a ti. Y hasta ahorita jamás he conocido a una persona que ha sido generosa con Dios, generoso con la iglesia, generoso con sus ofrendas, generoso con los pobres, que después de un tiempo dice, no valió la pena. Siempre es algo que nos coloca en el lugar adecuado para que Dios nos pueda bendecir también a nosotros. Todo sacrificio es recompensado. Y sabes, no sé cuál es tu condición económica, no sé cuál es tu realidad en ese momento. Sé que de repente te puede dar miedo ofrendar, sé que de repente te puede dar miedo algo como lo primero y lo mejor, que a principios de año, en la cuesta de enero, cuando no sabes qué es lo que va a suceder este año, el ser generoso. Pero te recuerdo, eso es la idea de la primicia, que cuando había una cosecha le dabas a Dios lo primero, sin saber si te iba a ir bien ese año, sin saber si te iba a ir mal ese año, pero simplemente una declaración de que yo creo que yo le voy a dar a Dios y Él se va a preocupar por mí, porque sabes, Dios no respalda el egoísmo, pero Dios siempre recompensa la generosidad. Entonces no sé cuál es tu condición, pero mi consejo para ti es que siempre optes por la generosidad. Siempre optes por la generosidad. No tenía planeado dar esa historia, la voy a dar súper rápido. En mi negocio, les mencioné la semana pasada que hace un poco más de 2 años lo empecé y me fue muy bien el primer año y el segundo año me fue súper bien, y este último año hubo de hecho un decrecimiento, no me fue tan bien ese año como el año anterior. Entonces cada año me he propuesto aumentar lo que le doy a Dios y aumentar lo que doy en la ofrenda de lo primero y lo mejor. Y este año la verdad estaba como que pues quizá este año no pueda. Y me causaba un conflicto porque pues estoy predicando de confiar en Dios, ¿no? Estoy predicando de la generosidad cuando cuesta. Y literal, esta semana pude conseguir un contrato que primero Dios me va a ayudar a recuperarme y que siga creciendo ese negocio, y la verdad no lo esperaba, y el hecho que llegó ese contrato para mí fue como Dios desde antemano diciendo, dalo, auméntalo, yo te voy a cuidar, yo estoy contigo, porque una vez más, Dios no respalda el egoísmo, Dios no respalda el egocentrismo, Dios no respalda la avaricia, pero Dios siempre recompensa la generosidad, Dios siempre recompensa cuando tú lo pones primero, Dios siempre recompensa cuando tú dices, no sé qué va a pasar mañana, pero lo que yo sé es que hoy tengo la oportunidad de dar, hoy tengo la oportunidad de hacer una diferencia, y lo voy a hacer porque confío que cuando yo estoy dando, me estoy colocando en la mejor posición para recibir de tu mano lo que necesito, recibir de tu mano la recompensa. Eso es lo que dice Jesús: pon primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Termino con eso y ese es el punto más importante. Dar es el acto más grande de confianza. Dar es el acto más grande de confianza. No sé tú, a propósito no les di una respuesta conclusa de por qué Jesús fue tan intenso con este hombre. Les dije nada más que Dios nos llama a destruir ídolos, y eso era una oportunidad de que este hombre destruyera sus ídolos. Pero yo creo que hay una razón mucho más práctica de por qué Jesús le pidió semejante generosidad a este hombre. Para entender esto necesitas ver el contexto. Y uno de los problemas es que de repente nada más tomamos una historia aquí, tomamos una historia allá. Y una de las historias que es también muy conocida, que se utiliza sin considerar el contexto, es la historia de cuando unos niños se acercan con Jesús a jugar. Eso literalmente es la historia anterior a la historia del joven rico. Te la leo, esto es Lucas 18:15. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará nunca más en él. Y el próximo versículo es que se acerca al joven rico y le dice: ¿cómo voy a entrar a la vida eterna? Entonces no nos damos cuenta que las dos historias están relacionadas. Y tomamos por separado la historia del joven rico y tomamos por separado la historia de los niños cuando juegan con Jesús. ¿Y sabes cuál es la interpretación que la mayoría de gente da a ese versículo?
Cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos, las personas dicen que para tener una relación con Jesús, esta es la frase y es famosa, necesitas tener fe como un niño. ¿Lo has escuchado? Se escucha bonito, se escucha bonito. Yo tengo 2 niños, tengo un hijo de 7 años y una niña de 4 años. Y créeme que cuando ellos creen algo, lo creen de todo corazón. Y hay personas que dicen que así debería ser nuestra fe, sin titubear, sin dudar, absolutamente comprometidos con la noción de que Dios existe, de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, que debemos de tener fe como un niño. El único problema es que no hay nada de esa historia que menciona fe como un niño. Lo único que menciona es que tienes que ser como un niño, y la próxima historia es un joven que desde su niñez siguió las leyes. Entonces ves ahí la correlación, ves ahí la conexión. ¿Sabes qué es lo que le faltaba a este hombre rico? Lo que todo niño tiene. ¿Y sabes qué es lo que tiene todo niño? Puedes decir fe, pero la razón que no me gusta tanto ese concepto de fe como un niño es porque la fe de un niño es volátil. Es muy cambiante, o sea, literal, le puedes decir un día que las jirafas vuelan y te lo creen. Y eso no creo que es lo que Jesús estaba hablando, que creas todo nada más porque te lo dijeron. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos? ¿Sabes qué es lo que tienen en común todos los niños? Desde que nacen, están así. Papás lo saben. Tú vivías bien antes de tener niños. Papás lo saben. Que desde que nacieron tus bendiciones, es un hoyo inagotable de invertir. Y dices, no manches, ¿cómo me consumen tanto esos morrillos, no? Todo niño nace sin la capacidad de ayudarse. Un niño nace y lo deja solo y no sobrevive. ¿Por qué? Porque depende de sus padres. Porque depende de otra persona. Porque es incapaz de rascarse con sus propias uñas. Y sabes, Juanito ya tiene 7 años. Asumo que él no va a producir nada económicamente hablando para la familia hasta que sea adulto. Entonces, digamos que a los 18 años él busca su trabajo y empieza a aportar un poco a la familia. 18 años que la postura relacional de Juanito, hablando de lo económico, es esto. ¿Y sabes? Juanito y Miel no tienen de otra. Tienen que depender al 100% de su papá. ¿Sabes qué es lo que no tenía el hombre rico? Una dependencia de Dios. El orgullo que tiene, apesta. ¿Tú conoces los mandamientos? Oh, sí, yo los he seguido desde mi niñez. Jesús sabe que nada que ver. Entonces se va al corazón detrás de la ley. Que el corazón detrás de la ley es confía en Dios, descansa en Dios, cree en Dios. Dice, ok, entonces si tan machín te crees, versión Jonathan habla hoy, pues a ver, regala todo lo que tienes. Y se va triste porque él sabía que él no dependía de Dios, dependía de lo que él ya tenía. La razón que Jesús lo llama a desprenderse de lo que tenía es porque al desprenderse de lo que tenía, él iba a aprender por primera vez a confiar únicamente en Dios. Tú no tienes que desprenderte de todo lo que tienes, pero sí tienes que aprender la lección que el joven rico rechazó. Y eso es que tenemos que aprender a depender de Dios como niños. A que no
No es nuestro esfuerzo, ni nuestro talento, ni nuestro trabajo, ni nuestro título, ni nuestros contactos, ni nuestras palancas que nos ha llevado a donde estamos. No es tu esfuerzo personal que te promovió, fue la mano de Dios siendo grande y bueno y generoso contigo. Y el momento que sientes que tú te has ganado lo que tienes es el momento en el cual vas a convertir de tu dinero un ídolo, porque lo verás como tu sustento, y tu estabilidad y tu fe y tu esperanza está basado en cuánto tienes. Qué miedo, porque el dinero es un terrible Dios. Pero cuando aprendes a depender de Dios como un niño, no importa cuánto tienes, queda en plano secundario, porque lo importante es que tú sabes quién te cuida y no es tu cuenta bancaria. Tú sabes quién abre puertas y no son tus contactos ni tus palancas. Tú sabes lo que te va a llevar lejos y no es tu título o tu inteligencia. Tú sabes que dependes de Dios. Y así como Dios viste las flores del cielo, y así como Dios se preocupa por las flores del campo, y así como Dios se preocupa por las aves del cielo, así Dios también está al pendiente de tu necesidad. Y cuando aprendes a confiar como un niño, eso es vida eterna, eso es salvación. ¿Sabes? El dar es el acto más grande de confianza. No hay nada que expresa más profundamente: Dios, yo creo en ti. Dios, yo confío en ti. Dios, yo creo que tú me tienes en tus manos. Dios, yo creo que tú tienes un plan para mí. Dios, yo creo que tienes cuidado para mí. Que el ser generosos con nuestros recursos, ser generosos con nuestros bienes. Porque es una declaración, más cuando somos tan generosos que realmente nos cuesta. Tan generosos que tenemos que ajustar nuestro estilo de vida para poder ser tan generosos como queremos. Cuando empezamos a ser ese nivel de generosos, hay una convicción en nuestro corazón que es difícil de conseguir de otra forma. Yo confío en Dios. Yo voy a ser generoso sabiendo que Dios es quien provee mis necesidades y yo no tengo que depender de mis habilidades, ni de mi cuenta bancaria, ni de mi apellido, ni de mis contactos, ni puedo aprender a decir: Él es mi Padre. Y si Él es mi Padre, no me va a faltar nada bueno. Y si Él es mi Padre, Él va a asegurarse de que todo lo que yo necesite lo tenga. Y si Él es mi Padre, no voy a tener temor y no voy a tener ansiedad, porque el amor perfecto echa fuera temor. Y yo sé que cuando estoy dando, estoy permitiendo mi corazón ser asegurado. Estoy dando a mi corazón la oportunidad de tener la confianza de que realmente estoy dependiendo al 100% de Dios. Es parte del ser cristianos. Si no entras al reino de Dios como un niño, no podrás tener vida eterna. Y lo que se le está diciendo a este hombre es: no puedes tener vida eterna hasta que aprendes a confiar en mí. No puedes tener vida eterna si no crees que yo te amo. No puedes tener vida eterna si no confías en mí para absolutamente todo. No tomes esto, por favor, a un extremo que te estoy diciendo que tu generosidad te salva. Pero lo que sí estoy diciendo es que tu generosidad te va a convencer de cuánto realmente confías en Dios y de cuánto realmente crees que Dios es capaz de proveer tus necesidades, aun cuando la situación se pone difícil, aun cuando no sabes cómo te va a ir este año, aun cuando la situación pueda ser complicada. La generosidad es el acto más grande de confianza. Y amo que Dios empalma esas dos historias. Mi oración es que yo pueda confiar como un niño. ¿Sabes? Juanito jamás se ha preocupado por si va a comer o no. Y es porque yo soy su padre y lo amo y voy a proveer sus necesidades. Eso no significa que tiene todos los lujos del mundo. Hay 1000 cosas que a cada rato le digo: Juan, no podemos comprar eso, no nos alcanza. Hoy estábamos en un aeropuerto y se retrasó el vuelo. Estábamos sentando y no estaba diciendo nada y literal Juanito dijo eso: Pam, ¿y si robamos un banco? Sí. Quizá quisiera más, pero él no está estresado
Porque Él sabe que papá tiene el control. Él sabe que papá va a proveer. Él sabe que está bajo el cuidado de papá. Que nuestros corazones aprendan a confiar en Jesús de esa misma forma. ¿Te parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te doy gracias por esta historia y en general por la oportunidad de hablar de esto, porque es súper importante. Porque hay muchas personas que titubean en su caminar porque realmente nunca se han colocado en el lugar correcto para que tú seas su único sustento. Padre, te pido que nos ayudes a creerlo de todo corazón. Que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres quien nos cuidas y podemos como un niño pequeño aprender a saber que tú tienes el control, que no tenemos que afanarnos ni estresarnos. ¿Por qué? Porque las aves nos estresan y tú les das de comer y las flores nos estresan y tú las vistes. Entonces nosotros con más razón, si somos de más valor que las aves que se venden por 5 pesos o que las flores que un día crecen y el otro día se marchitan, ¿cuánto más nosotros que tenemos un alma eterna que ha sido comprada por la sangre de Jesús podemos creer y confiar que tú cuidarás de nuestras necesidades y que tú nos vas a acompañar y que tú vas a recompensar cada acto de generosidad? Padre, ayúdanos a estar convencidos de esto, que tú nos respaldas, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustento y que tú lo vales todo. En nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar a Dios juntos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pastor Josué Michel aquí en Horizonte Ensenada. Si fuiste bendecido por este video a través de Lo Primero y Lo Mejor y quieres dar, te invito a hacerlo a través de nuestra página web, redes sociales, mándanos un mensaje o como tú quieras. Dios te bendiga. Gracias.